A ver, voy a invitar a Víctor, a ver si ya me permite la plataforma. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, un ratito. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí andamos. A Qué ver, bueno. Ujú. bueno, ¿Qué rollo? pues primero hay que darle la bienvenida a todos. Probablemente ahorita no se conecte nadie, pero la idea es grabarlo para que después puedan revisar el video, tanto en Instagram como en YouTube. Entonces, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a Paranoia Humana. El día de hoy vamos a tocar el tema de la psicología social, un tema que creo que pocas veces se escucha, ¿no? Incluso en la misma carrera, ¿no? Y creo que hay que Ajá. empezar por qué es la psicología social. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo. Eh, Empieza tú. Ok. Bueno, mi definición de psicología social es como el área de la psicología que se enfoca como a las interacciones sociales, o sea, tanto en masa, en grupos grandes, en grupos pequeños, en cómo nos vinculamos socialmente, ¿no? Dentro de tanto de una cultura, como una sociedad, como en un grupo, como desde grupos muy pequeños, como lo son los grupos familiares, el núcleo principal, ¿no? Mamá, papá e hijos, hasta hablando de toda una sociedad, ¿no? México, no sé, Latinoamérica, ¿no? Ahí ya estás hablando de masas, ¿no? Ajá. El área de la psicología social es quien estudia cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Y se puede, hay estudios tanto de estadísticas como, como más profundos, ¿no? De cómo funcionamos, incluso nuestros pensamientos, ¿no? Sí, sí, En sí. una sociedad, porque no, y es algo muy complejo, creo que yo lo pienso así, porque se separa mucho esto como la psicología individual a la psicología social, cuando creo que una está por la otra, o sea, un individuo puede pensar como en lo interno de él, pero ese interno tiene que ver con eso externo, ¿no? Que está afuera, que tiene que ver con cómo es la cultura, qué es lo que se dice que está bien o está mal dentro de la sociedad, incluso las leyes, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir por mi parte. No sé tú, Víctor, qué quieras agregar al respecto. Pues, permítame. Eh, sí, la psicología social vendría siendo, pues, más que nada los fenómenos que existen dentro de la interacción de dos o más personas, ¿no? Dentro de desde una psicología individual y que cuando existe ese roce o ese choque o esa interacción entre dos o más personas, que precisamente lo que pasa, ¿no? Que pasan diferentes fenómenos y que ya no somos uno, ya somos dos, tres o cuatro y ya formamos una cierta identidad, formamos o nos comportamos de una u otra manera diferente a la individual, porque ya no somos una persona, somos un grupo. Entonces, creo que la psicología social es más que nada el estudio de los fenómenos de las interacciones de dos o más personas. Ok, bueno, ahora me gustaría como enfocarnos como a esta área, bueno, más que nada porque no se escucha casi de los psicólogos sociales, ¿no? Se escucha del psicólogo clínico, del de recursos humanos, del psicólogo laboral, ¿no? O del psicólogo educativo,
pero pocas veces escuchamos acerca del psicólogo social. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Bueno, yo creo que el mayor acercamiento dentro de lo popular o dentro de lo común, siempre nos acercamos a la psicología social, pero dentro de la historia. Desde la historia, desde lo que pasamos dentro de la Revolución de México, la independencia, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Siempre nos estamos acercando a la psicología social, pero desde la historia, no precisamente desde la psicología. Y creo que esa es la primera impresión de cualquier ser humano o cualquier niño que está estudiando o que está empezando a estudiar desde la primaria y secundaria de la historia de México, por ejemplo. Creo que esa es el primer acercamiento, pero no nos adentramos a ver por qué está pasando esto, por qué pasó una revolución o por qué pasó una independencia, que fue por diversas interacciones entre el grupo, ¿no? Entre un grupo social de México por diferentes cuestiones que tenemos, bueno, que estamos de quien nos está gobernando. Entonces ahí existe un fenómeno social que siempre nos acercamos desde la historia y no desde la psicología individual o la psicología de grupo o la psicología social. Creo que por eso no le damos tanta importancia o no tiene tanta trascendencia desde el principio. Y luego ya, pues dentro de una carrera del psicólogo, pues creo que la mayoría nos enfocamos en la psicología clínica, en la psicología en la terapia, en recursos humanos, en todo esto. Pero bueno, también viene siendo desde lo mismo, porque siempre le estamos dando la importancia a lo que pasó, a la historia o dentro de una sociedad. Y ahorita hablábamos un poco atrás de esto, un poco el enfoque capitalista, ¿no? De no darle esa importancia al buen desarrollo o a la buena interacción de los seres humanos en una sociedad o en un conjunto o en un municipio, en el país, ¿no? Creo que lo dejamos a un lado por encima de otras cosas, ¿no? Sí, y yo pienso que mucho tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? De lo de, bueno, todavía no sale el capítulo, pero lo del Forky, ¿no? Como lo instantáneo, lo rápido, entonces incluso los vínculos suelen ser algo instantáneo, ¿no? Algo momentáneo, ya no hay ni siquiera esos vínculos, incluso en la cuestión de la familia, ¿no? Al menos aquí en México, pues todavía se ve mucho como esta parte social, grupal, donde todavía las familias son muy unidas, ¿no? Hay esta unión familiar, por decirlo de algún modo, pero a la vez, ¿no? O sea, a la vez no hay una interacción, ¿no? Un vínculo, o sea, aunque la gente está agrupada, pero no está haciendo grupos, no está en grupo, Exacto. está agrupada. O sea, como estas reuniones de fines de semana, ¿no? De que, bueno, nos juntamos, nos emborrachamos y ya, pam, pam. Pero no hay una construcción, porque cuando hay un vínculo real, tal cual sea este vínculo, hay una construcción de algo, ya sea proyectos, ya sea una cuestión de vamos a hacer pareja, vamos a tener una familia, una construcción educativa, por decirlo así, bueno, vamos a aprender juntos, ¿no? Ni siquiera hay eso. Me acordaba mucho estos grupos de la escuela donde encargaban trabajos en equipos y que realmente no se hacían en equipo. O sea, se fragmentaba y se hacía esto que se ve mucho hoy en día de la individualidad. Bueno, cada quien que haga su parte y ya al final lo pegoteamos todo como sea y pam, pam, no hay como que realmente vamos a reunirnos, vamos a platicar de este tema, qué les pareció, o sea, no hay ese vínculo, pues. Ajá. Sí, 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 exacto. Ahorita tomaste tomaste el importante tema de la familia, pero más que nada, y se me ocurriría hacer un programa dedicado a la familia mexicana, ¿no? Y ahorita que mencionabas,
no existe un grupo, no existe una interacción de grupo como encaminado al vínculo. Siempre existe unas personas agrupadas, pero no existe la interacción de grupo como para formar un vínculo, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la fuerza y eso es lo que le da la verdadera interacción y la verdadera importancia a la familia en este tema que tú estás tocando. Y sí, precisamente, siempre estamos siempre está por debajo de nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar el formar un verdadero vínculo grupal, ¿no? Sí, de hecho me acordaba o pensaba en este ejemplo, de las empresas, ¿no? Del trabajo, o sea, cómo es el trabajo, realmente se vende mucho esta cuestión de competitividad, no de grupalidad, o sea, somos un equipo, sí, somos un equipo, pero al que haga mejor esto, le vamos a pagar más, le vamos a dar un bono, o sea, realmente no está ese equipo, ¿sabes? Es un equipo de competencia, estamos aquí para ver quién es mejor, ¿no? Y no hay una grupalidad de somos un equipo y vamos a trabajar en conjunto para este bien en común, ¿no? Incluso Ajá, se evita la grupalidad en los trabajos, o sea, se evita que las personas se vinculen entre sí, ¿no? sí, porque les da un problema más, ¿no? Dentro de la empresa. Y cuando de verdad tiene que haber un grupo, de verdad tiene que haber un trabajo en equipo, pues las empresas siempre se están esforzando porque ese grupo esté unido y tenga una buena cohesión grupal, ¿no? Que tenga una buena convivencia entre ellos. Pero va más allá de una convicción porque ellos tengan un buen vínculo, sino que para que tengan una buena producción, ¿no? Sí, pero, o sea, aún así eso es complicado. O sea, la mayoría de las personas se Claro. quejan por el ambiente laboral. Incluso a veces, aunque les paguen muy bien, el ambiente laboral es muy tenso, muy pesado, muy exigente y claro, eso genera malestar. Y entonces hay mucha gente que, por ejemplo, esto de los call centers, ¿no? O que contratan un chingo de gente y luego de volada salen y vuelve a entrar gente nueva, ¿no? O sea, porque no se puede generar Están acostumbrados a rotar gente. sí, y no es que en todos los trabajos sea así, o sea, hay trabajos donde sí se puede trabajar eso, ¿no? Pero para que, es que lo que pasa en un grupo es que en un grupo es esta cosa horizontal, no vertical, donde sí está la verticalidad, la individualidad de cada persona, pero es horizontal y no es como que, imagínate poner al jefe mero mero, que se cree el dueño de la empresa y a los empleados, no sé, al intendente, a sentarse y hablar de la malestar de trabajo. O sea, para empezar, la gente no se presta para eso, por esa cuestión de competitividad. Yo no me puedo rebajar a estar en el mismo nivel que el otro, ¿no? O sea, siempre está esta cuestión de quién tiene más poder que otro, ¿no? Entonces, lo que pasa en los grupos es que todos somos uno, ¿no? O sea, está esta horizontalidad, que sí, la idea es tampoco perder esa verticalidad, pero que se puede estar la verticalidad tanto la horizontalidad, ok, ese es tu punto de vista, pero hay que escuchar lo que el otro piensa, ¿no? Y no esta omnipotencia de que entonces yo tengo la razón y todos los demás están mal y se hace lo que yo digo, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en las empresas, ¿no? Como esta cuestión de quién tiene el poder y quién no. Ay, Dios, se cayó esto. Ahí está. Y que es muy complicado, o sea, pensarlo los grupos de trabajo, ¿no? En este caso, en las empresas, sí es pensado, es complicado de pensar, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan los psicólogos sociales ahí, ¿no? O sea, ni siquiera se piensa en contratar a un coaching que busca como seguir alimentando el mismo ego de compatibilidad, de quien tienes que esforzarte tú individualmente, no importa lo que esté pasando en el grupo. Y se le adjudica, es lo que pasa, que cuando, bueno, al menos desde donde yo
trabajo, claro, siempre hay un portavoz, ¿no? Que es el que trae el malestar o al que todos se le adjudican eso malo, ¿no? Del grupo. Ah, Y no siempre es sí, una persona, pero por ejemplo, pensando en el caso del bullying, el niño bullying es el que se le adjudica todo lo feo, ¿no? Todo lo malo del grupo, cuando realmente es algo que pasa en el grupo, pero se le adjudica a una persona. Y lo que pasa en las empresas es que a ese que no se adapta a la empresa, se le descarta y se le despide, ¿no? No, en vez de pensar, vamos a resolver esta problemática que está pasando, que tiene que ver con lo grupal, no, simplemente los despiden y ya, ¿no? Esa es como que la solución. ajá, exacto. Por ejemplo, aquí lo que estás mencionando en cuanto al tema de las empresas y la grupalidad, creo que también hay que destacar ahorita tanto, algo ahorita que lo estoy analizando me viene a la mente como si fuera un paradigma del psicólogo. El psicólogo de laboral, el psicólogo laboral que está obviamente mediando entre la empresa y los empleados, pero que ese psicólogo laboral, qué tanto está dispuesto a trabajar en el grupo o como grupo desde una psicología social, pero también qué tanto él pueda hacerlo y o que quiera hacerlo, que esté preparado para hacerlo, porque también tiene limitaciones de la empresa a hacer o no hacer cosas para beneficio de los empleados, ¿no? Y es evidente, aunque las empresas no quieran decir esto, pues obviamente siempre van a estar a favor de lo que a ellos les convenga, ¿no? Obviamente teniendo una buena imagen, pero eso es como que un paradigma muy extraño, y ese fenómeno que pasa dentro del psicólogo laboral, qué tanto qué tan preparado está para trabajar desde como psicólogo social dentro del grupo de trabajo, para mediarlo entre ellos y la empresa. Entonces, es muy curioso ese fenómeno, ¿no? Sí, Que si están preparados o no, si han hecho una buena tarea dentro de la psicología social, ¿no? no necesita ser psicólogo social, o sea, y creo que esa es la invitación No, no, no. que yo creo que hay que hacer, ¿no? O sea, no necesitas ser psicólogo social para hacer grupos, para pensar en esto, para leer acerca de la psicología social. Creo que la psicología social puede aportar mucho en tanto en la terapia individual, en el área, eso es lo bonito, ¿no? Que se puede llevar a diferentes áreas, tanto al área laboral, al área educativo, al área institucional, al área clínico. Entonces, es un área de la psicología que se puede pensar desde diferentes ámbitos y que posibilita ver incluso cosas que no se pueden ver, Bueno, limitadas bueno, por lo que tú dices, de la empresa, de la formación. Entonces, claro, saber de psicología social te posibilita ver otras cosas que tal vez no se están tomando en cuenta. Y los grupos creo que es algo que se puede llevar a diferentes áreas diferentes áreas de trabajo, ¿no? Y no necesariamente solo de psicólogos. y ahorita volviendo a la definición o a la presentación de qué es la psicología social o cómo se muestra en nuestras vidas, pues creo que no podemos presentarlo tal como tal cosa, porque siempre está presente, como tú dices, se puede aplicar en todas las áreas, sí, porque no está fuera de nada, o sea, está dentro de todos nuestros círculos sociales, tanto como nuestra familia, como nuestro trabajo, como nuestros amigos, como nuevoleoneses, como mexicanos, como latinoamericanos. Entonces, nunca vamos a estar trabajando, nunca vamos a estar fuera del área social, porque siempre nos va a estar eh, pegando, siempre vamos a estar actuando dentro de nuestra psique social, ¿no? Sí, de Ajá. hecho lo pensaba mucho en el área, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? O sea, ahí para empezar, cuando hay un enfermo, pues está la familia ahí, ¿no?
y no hay quien dé esa contención ya no clínica o individual, sino grupal, ¿no? O sea, la familia del paciente que sepa que les pueda dar contención, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, pensando en un familiar, cuando se muere un familiar y está la familia ahí y reciben la noticia, no hay quien dé esa contención. Y claro, pensando en estos, no sé, los enfermeros, que son como los que están, o los médicos que dan la noticia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que pareciera que no se ve, o sea, es como, ya, o sea, el que sigue, ¿sabes? Como si no pasara nada, ¿no? Y se niega un malestar, ¿no? Como en esto de los trabajos, ¿no? O sea, que hay un malestar, no están siendo productivos. ¿Por qué? Es que esta persona, que es el líder, está haciendo mucho revuelo, entonces, bueno, pero ese malestar está sucediendo por algo, que está pasando con cómo que se está viviendo en el área laboral. Y si no se tiene este contexto psicosocial de, bueno, esto es lo que pasa en las interacciones grupales, no se va a saber qué hacer, independientemente si eres psicólogo o no eres psicólogo. El tener esto, sobre todo a gente que tiene, no sé, a puestos importantes dentro de las empresas que dirigen grupos, deberían de tenerlo en cuenta y deberían de saber que lo que pasa con los grupos es que en un principio pareciera mucho caos, ¿sabes? Organizar personas es muy difícil porque se quiere negar el caos, pues, o el malestar o el enojo, entonces, no, mejor como si no pasara nada y el que diga algo lo corremos, ¿no? Ajá. O hacemos como en los hospitales, hacemos como que no vemos nada, no vemos a todos los familiares allá fuera del hospital esperando noticias de sus pacientes, entonces que se queden ellos con su angustia, ¿no? Y eso pasa también, por ejemplo, en las interacciones de familiares, cuando, bueno, ya hablando de la terapia individual, viene, tú como terapeuta recibes a tu paciente, es la mamá de un hijo de 17 años, por así decirlo, es un ejemplo, que es muy rebelde, que tiene acercamientos con drogas y todo esto. Entonces, pues una de las posibles teorías posibles hipótesis que tú podrías hacer al principio, pues podría ser que viene desde una familia que no interactúa, que no tiene vínculos, que tiene diferentes cuestiones, las cuales hacen sentir que el síntoma es el hijo, ¿no? O sea, el hijo es el síntoma de todo el problema familiar. Entonces, todos están de acuerdo en que él es el único que está mal, ¿no? Uh-huh. Pero vendría siendo el síntoma de todo el sistema familiar. Sí. Entonces, viene más o menos al mismo ejemplo que tú estás dando. Sí, pues Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo que hay que ver de la interacción y es lo que se trata de evitar, que los roles se puedan ir rotando, ¿no? Que no se queden estancados, porque entonces cuando se estancan los roles, entonces siempre es el mismo el que está mal, cuando realmente es algo que no es de esa persona, sino que es del grupo, y el grupo no se hace cargo. Es como cuando estos grupos no, pues él es el que se encarga de decirnos qué hacer, o él es el que se organiza, porque él, o sea, que hay del grupo, o sea, que le están adjudicando al otro, ¿no? Y no alguien se presta para decir, no, pues yo lo hago, ¿no? O saben qué, ahora yo los organizo a ustedes, ahora le toca a él, ahora le toca al otro, ¿no? Entonces no están operando, o sea, están como máquinas, o sea, y no existe una operatividad en el equipo, entonces no hay una producción real, ¿no? Sí, a esto, por ejemplo, se puede darle el tema o se le puede dar la definición como que dentro del grupo, si es un grupo muy organizado y que hay que organizarlo y hay que darle roles, pues obviamente a partir de ahí van a trabajar desde el rol que se le está designando. Pero también hay diferentes grupos donde siempre asumimos o vamos a estar asumiendo un rol inconsciente desde nuestra perspectiva, desde otros grupos, que lo trasladamos a este grupo nuevo
cuando no me están adjudicando, no me están dando un rol y yo empiezo a interactuar y yo hago mi propio rol dentro y al margen de los demás, ¿sí? Porque ya no eres del otro grupo. Yo puedo tener cierta, yo puedo ser muy interactiva dentro, en un grupo y entro a un grupo nuevo y pues ya me siento y a lo mejor me siento a ver cómo es este grupo y a partir de ahí yo actúo, ¿sí? Entonces eso es el fenómeno que pasa, ¿no? Y que también pensaba como en este grupo primario, que es la familia, o sea, cuando no hay un trabajo real interno, vamos y repetimos lo mismo que vivimos en nuestro vínculo primario. Vamos y lo repetimos allá afuera en los otros grupos en los que en los que interactuamos. Por eso la terapia individual se trabaja justo esos primeros vínculos, ¿no? Pero que hay entonces también a veces trabajar en un grupo externo te posibilita ver, entonces yo actúo así porque esto me mueve de cuando mi mamá me decía tal, ¿no? Y a veces no hay esa conciencia, entonces está esta interacción y estos roles explícitos que son los que se puede decir de que se asumen o se dan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el área laboral, como él es el coordinador, él es el jefe de jefes del coordinador, él es el de limpieza, él es la secretaria, entonces están esos roles explícitos, pero luego están los roles implícitos. Eso, Ajá. y esa interacción implícita que no se ve y que no se hace consciente hasta que hay ese movimiento de roles y es cuando en los grupos se agrupan para hablar de ese malestar o eso que está sucediendo, de lo que pareciera que nadie habla y nadie se da cuenta, pero está sucediendo todo el tiempo, ¿sabes? Y cuando hay ese trabajo grupal es cuando se pueden trabajar y es cuando puede haber un cambio, tanto desde la verticalidad del sujeto como en el grupo y en su interacción en los grupos, no solo en ese grupo, sino en los próximos grupos, ¿no? Incluso Sí, pensando sí, en estas partes del grupo, o sea, desde que se hace un grupo, se pasa todo este proceso de dialéctica donde se habla, se elabora, se trabaja todos estos malestares y la despedida de un grupo, ¿no? Cuando un grupo se termina por cualquier situación, entonces cuando se trabaja realmente cómo se vive eso, hablando pues también de cómo se ha vivido anteriormente, no sé, el duelo, y tiene que ver con la historia de cada sujeto, que cada uno le va a mover individualmente, pero también le va a mover grupalmente, porque a veces esto que mencionamos anteriormente, o sea, hay un integrante que por lo regular es el que tiene más sensibilidad, es más sensible y es el más fuerte, por decirlo así, psíquicamente, es el que termina asumiendo este malestar grupal, ¿no? Entonces eso también pasa en los otros grupos, no solo en el familiar, ¿no? Que se asume y entonces ese aparece como portavoz del grupo, ¿no? Como algo que pareciera ver desde la verticalidad del sujeto, de que no, a mí me causa mucha angustia que Juanito no venga a sesión, ¿no? O que no esté en el grupo y que estemos hablando de él. Bueno, entonces ahí ya está haciendo, entonces los otros qué, o sea, los otros también les está moviendo algo, pero nadie lo había mencionado hasta que ese integrante lo dijo, ¿no? sí, es muy interesante hacer la diferenciación entre una sesión individual a una sesión grupal por el hecho de las herramientas que se pueden dar dentro de cómo poder trabajar. Y ahorita hablando específicamente de la terapia grupal, pues es muy bueno y creo que lo que más podemos, o a lo mejor yo le doy más importancia como terapeuta, es el hecho de que tú actúas y cómo actúas dentro del grupo mediante o a raíz de tus grupos primarios y cómo o qué has ido aportando
o creyendo o cambiando o evolucionando tu manera de ser y de pensar y que se va a reflejar en el grupo. Entonces ahí uno como terapeuta es lo que observa, ¿no? Su interacción, su rol, su comportamiento, pero obviamente teniendo una referencia hacia atrás del sujeto y de su vida, ¿no? Sí, Entonces, eso para mí es lo más importante bueno, como para tomar en cuenta como psicólogo, ¿no? sí, no solo el grupo primario pensando en la familia, sino también pensando en la escuela, porque después del Sí, grupo sí, familiar está este grupo primario donde entra la escuela, ¿no? Y gran parte de nuestra vida la pasamos dentro de una institución educativa como lo es una escuela, ¿no? Cómo fue su interacción, qué le han dicho los maestros, qué rol ocupaba en esos grupos y eso, escolares, de y cada callado, ¿no? El alumno callado, el alumno inquieto, ¿no? Incluso ahora que a los maestros les da por hacer diagnósticos y, ese niño tiene hiperactividad, ¿no? O sea, creo que deberíamos de tomar un poco más en cuenta ese tipo de interacciones porque pues son las que es uno de los primeros grupos sociales al que nos integramos y es el gran paso de niño, el gran paso de ya no estar en la casa, de ya no estar con los papás, de ya no estar bajo el cuidado o sentirnos que estamos bajo el cuidado de nuestra madre o nuestro padre, o nuestra figura paterna, y vamos a un lugar donde no están y estamos como casi pensando que cómo vamos a sobrevivir aquí, ¿no? Eso dentro de una interacción. Pero bueno, creo que no le hemos dado tanto esa importancia de, de cuál es esta función de los primeros acercamientos sociales hacia afuera de la familia y luego también eso va formando nuestra interacción social y va formando también nuestro carácter y nuestras diferentes formas de actuar, pero más que nada porque pues eso también se hace dentro de la secundaria y la preparatoria, que es cuando más instalamos nuestras creencias, nuestras identidades. Entonces también es muy importante cómo se desarrolla desde la escuela secundaria, preparatoria, independientemente de los grados, pero pues en esa edad, ¿no? Creo que tenemos que darle más en cuenta o tomarlo más en cuenta y la importancia de esa interacción social en esas edades. Y también pues ahí lo primero que se nos viene a la mente en interacciones en la escuela pues es el bullying. Pero el bullying nosotros lo enfrentamos y lo confrontamos mediante las herramientas que nos dan nuestros padres para enfrentarnos allá afuera, por así decirlo. Entonces ahí juega mucho eso, pero pues no le damos la importancia. sí, de hecho, O ya actuamos cuando ya está el problema, ¿no? Ya cuando hay a un niño bulleado o un niño que es el que bullea a los demás, ¿no? Entonces ya es cuando el psicólogo de la escuela o cuando el maestro o cuando el papá ya pues pone más atención a esto, cuando esto deberíamos de irlo trabajando desde antes. y realmente no se trabaja, o sea, se trabaja desde lo individual, pero no desde lo grupal. E incluso, o sea, pensando en los maestros, no trabajan de forma grupal con el grupo, o sea, hay un niño problemático, vete a dirección. O los papás le hacen bullying, lo cambiamos de escuela, ¿sabes? Pero no se trabaja con ese malestar. Se evita, se trabaja o se trabaja desde lo individual. Llevamos al niño a terapia. Pero ¿qué pasa con el grupo? O sea, si se le está, por eso te digo, el grupo está depositando algo en ese niño. Y el chiste es hacer responsable al grupo de lo que es del grupo y al individuo de lo que es del individuo. Y no hay esa lectura por lo mismo de que para empezar no hay una lectura desde la psicología social, desde lo social en general, no solo desde la psicología, sino desde nadie se cuestiona estas cosas cuando todo el tiempo estamos trabajando con eso, o sea, todo el tiempo estamos vinculándonos con otras personas en el transporte, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, en pareja, en la familia, todo el tiempo estamos en grupo y pareciera que nadie se cuestiona
cómo son los vínculos en los grupos, si es ¿por qué? ¿Y por qué no hay grupo? Porque hay solo grupalidad, hay gente reunida en un espacio, pero no hay grupo. Cuando hay un grupo hay una construcción de algo. Incluso esto pensando del aprendizaje, o se espera el aprendizaje, o sea, pues creo que es muy valioso que los maestros puedan, no se preparan lo suficiente, creo yo, o no se les da la capacitación suficiente a los maestros en cuanto a cómo trabajar con los grupos. Se les educa para ser docentes y para ser un docente omnipotente, que lo es y se repite, o vamos y lo vemos en los trabajos. No un docente que está como copensor del grupo, o sea, que ayuda al grupo a pensar por ellos mismos, sino este docente omnipotente que él es el que sabe y sus respuestas son las únicas, verdaderas, y no importa lo que el niño o cómo el niño esté aprendiendo, sino el que aprenda como yo le digo que tiene que aprender. Y si no lo puede hacer de esa manera, entonces el niño está mal, entonces el niño hay que llevarlo a terapia. Entonces ya no hay, ni siquiera se cuestiona esto del grupo, ¿no? O sea, cómo están los niños entre ellos. Y que trabaje el psicólogo, pero que la mamá y la maestra no trabajen, solamente el psicólogo porque es su trabajo, ¿no? Sí, y aparte del psicólogo, o sea, agregándole al psicólogo, también lo trabaja desde lo individual, ¿sabes? No lo trabaja desde, no hay esta lectura grupal de qué está pasando en el grupo. No se sientan con, o sea, no he visto que ni los docentes ni los psicólogos se sienten con un grupo de niños. Sí pasa, pero son muy escasos los psicólogos que trabajan así, de que a ver, ¿qué pasa? ¿Qué les está sucediendo? Vamos a escucharles. Vamos a escuchar, vamos a darles un lugar, porque pareciera que en la escuela donde se les invita a aprender, nada más se les está diciendo cómo tendrían que hacerlo y no se les enseña a pensar por ellos mismos, individualmente, bueno, grupalmente. Eso también desde la preparación de los maestros. Bueno, yo hice tuve unas clases por ahí de educación superior, y también los maestros se enfocan en eso, en que vean al alumno no nada más como la persona que ocupa la silla, sino que el que también tenga que tener una interacción con el grupo y con el maestro, y no nada más asentar de que sí entendí, no entendí, y levantar la mano y todo esto, sino que también proponer y también decir o también refutar cosas del maestro, entonces ser una persona, un alumno activo, ¿no? Dentro del grupo, pero es algo que no, por la misma educación que nos han dado es que tú debes de ir a la escuela y tú hazle caso al maestro, todo lo que te diga, no, estate en silencio y solamente pide permiso para ir al baño. Entonces, pues ya lo limitas, y el niño pues acata la mayoría de las cosas que el padre le dice, entonces pues estamos y que el padre, pasivamente. luego el docente repite lo mismo que el padre, porque no es el docente para invitarlos a pensar. Es raro el docente que invita a los niños a pensar. O sea, el docente va y lo repite. Incluso pensaba como en esta formación universitaria. O sea, los universitarios tampoco nos dejan dar nuestra opinión. Es como que no, limítate a lo que te estamos pidiendo aquí, ¿no? Ni siquiera proponer cosas. Es como que esto es lo que te estamos pidiendo y punto, ¿no? Esto no, si no tienes tanta asistencia, aunque tengas otras habilidades, no cuentan, ¿no? Esos requisitos que sí son necesarios, pero tampoco bien no se cuestionan, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con el grupo? Me acuerdo también esta omnipotencia en la Universidad de Psicología, como no, es que tienes que saber tanto, o sea, tú no puedes decir esto, no puedes hacer esto, porque tú todavía no eres psicólogo, ¿no? O sea, es como que nos meten como lo salen, bueno, a mí me ha tocado, porque a veces me toca supervisar a chicos que estudian psicología, como este miedo bueno, es que no sé qué preguntar, o no sé qué preguntarle, porque no sé qué me vaya a decir y no sé qué vaya a responder, como si el psicólogo, y luego a esta posición es luego la que nos ponen afuera, como si el psicólogo no supiera nada, ¿no? Por ser estudiante, o sea que para saber tendrías que ya tener la licencia, el título,
para ya saber, cuando hay muchos que lo tienen y no saben, o sea, y hay muchos que aún no lo tienen y algo saben. A lo mejor, no, obviamente no lo van a saber todo, pero algo saben, ¿no? Y eso es algo que no se ve, no se deja ver también, ¿no? Tanto desde el nivel primaria, donde el alumno no sabe, o sea, esta cuestión de no, yo maestro soy el que sé y el alumno es el que no sabe, ¿sabes? Aunque se diga en teoría, en práctica, se sigue repitiendo lo mismo. Exacto. Sí, pues eso vendría siendo desde el cómo nos enseñaron a ser alumnos y cómo les enseñaron a los maestros a ser maestros. Pero pues eso también viene siendo desde la cultura educativa de México. Bueno, también se puede, bueno, creo que nos debemos de enfocar en México, pero creo que eso es algo negativo desde nuestra educación y de nuestra educación pública, ¿no? Sí, y que luego vuelvo a lo mismo, o sea, no hay los, y eso tiene que ver pensando en la psicología social, por eso no es muy vista la psicología social, porque justo la psicología social hace todo lo contrario, ¿no? O sea, busca los grupos, busca bajar esa omnipotencia y decir, a ver, aquí todos somos iguales, ¿no? Allí toda la opinión de todos vale. Aquí hay que trabajar esto que está sucediendo, este malestar grupal. Hay que hablarlo, ¿no? Hay que romper con estos estigmas de omnipotencia, ¿no? O de que el que coordina el grupo tendría que saberlo todo, ¿no? Y pues dejar que el grupo piense por ellos mismos, que elaboren por ellos mismos, que construyan por ellos mismos, ¿no? Incluso pensaba en estas marchas donde es justamente donde se evita, ¿no? No, incluso esta, porque pensar en grupo implica cosas, implica que, ¿qué pasa si un grupo grande de personas se cuestiona, no sé, esta desigualdad social? ¿Qué pasaría si todos llegaran a una conclusión y se unieran en grupo a pedir un cambio, ¿no? Obviamente el gobierno no lo permitiría por esta cuestión omnipotente, que es la que imposibilita la grupalidad. Porque entonces Sí, sí, yo sí, tengo una claro. razón, todos los demás no la tienen. Entonces no tomo en cuenta los otros, que son un grupo de personas, y nada más soy yo y yo y yo, y ya los demás están mal, ¿no? Y Sí, es sí, sí, claro. lo que se incita, ¿no? Con esto del coaching, con esto y pasa mucho luego con los psicólogos, ¿no? O sea, que, que luego se dejan llevar más por lo institucional, por lo que me pide la institución, y entonces ya no hago mi trabajo, que es escuchar a las personas en un principio, ¿no? Independientemente del área en el que trabajes, nuestra formación está hecha para que sepamos escuchar a los demás de manera distinta, por esta lectura de que comprendemos un poco más cómo nos comportamos, se supone, ¿no? Entonces, pareciera que los psicólogos, aunque sepan escuchar, no escuchan, porque entonces la institución te dice, no, nada más 15 minutos por paciente, y nada más una vez y ya, casi que los tienes que curar por arte de magia, ¿no? En las instituciones. O Sí, esto de sí, los empleados, no importa lo que los empleados quieran, no les des lugar de que hablen de este malestar que pasa, córrelos, o a ver cómo le haces, o les bajas el salario, o los amenazas, o no sé, pero que cumplan con lo que se les está pidiendo sin que se quejen, ¿no? ajá, exacto. Y fíjate cómo a veces, o a lo mejor es nuestra interacción como grupo, tú y yo, pero siempre vamos a estar terminando de hablar de la terapia individual, pero ahí ya voy otra vez. Creo que de una manera sana y más completa de tener una salud mental, tanto individual como social o grupal, trabaja mejor el psicólogo que está dentro de un área privada, el psicólogo clínico que está dando terapia individual. ¿Por qué?
porque tú tienes limitaciones como maestro, tú eres psicólogo y eres maestro, pero dentro de esa interacción tienes limitaciones de la educación y tienes limitaciones para trabajar como grupo, porque estás trabajando con una institución. Y también, si trabajas dentro de una empresa y tú eres psicólogo para darle contención a tus empleados, pues también tienes ciertas limitaciones, tanto de tiempo como de acciones. Entonces, viene esta posible vía que es mejor. Entonces, yo no voy con el psicólogo de acá, ni con el de la escuela, ni con el de la empresa. Mejor yo me costeo mi propio psicólogo privado. Pero bueno, eso también conlleva el tener o no tener suficiente economía para tú valerlo por ti mismo. Y también el saltar a eso, que es una decisión propia. Y no si estuvieras en la escuela, pues te lo adjudican, o si estuvieras en tu empresa también te lo adjudican, te lo ponen, por así decirlo, por salud de la empresa, no por la tuya. Entonces ahí vienen varias cosas. Entonces es mejor, por diversas situaciones y por las limitaciones de los psicólogos y de los maestros, ir a una terapia individual o, o qué está pasando. O sea, nos estamos orillando a hacerlo, pero también tenemos otras limitaciones, que es la cultura de no ir a un psicólogo y que es caro. Entonces, ahí hay varias cosas que tenemos que analizar. Sí, yo pensaba como en qué está pasando con los psicólogos en las instituciones que no se pueden posicionar dentro de una y decir, este es mi trabajo, así trabajo yo, ¿quieres sí o no? O sea, Es como que tenemos esa negociar con la limitación. institución, ¿sabes? Entonces, ¿qué terminan haciendo o qué terminamos haciendo los psicólogos? Bueno, nos vamos de manera privada, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en la manera privada? No puedes cobrar, no sé, 50 pesos la consulta como tal vez lo pagaría alguien que fuera en una institución. Entonces, ¿qué debemos de hacer los psicólogos? Irnos todos al área privada para entonces poder hacerlo o posicionarnos dentro de las instituciones, porque como las instituciones desconocen nuestro trabajo y nosotros no estamos en esa posición de saber, por lo mismo que en la escuela, en nivel universitario, nos inculcaron a esta cultura de, bueno, hazle caso a la autoridad, ¿no? Entonces no te posiciones en de, yo también sé cosas y yo también puedo aportarle algo a la institución. Y tiene que ver con toda esta cultura, con toda esta educación que nos han dado todo el tiempo, donde no hay una conciencia sobre que tú también cuentas, ¿no? El saber no está solo en el maestro, el saber también está o en el jefe o en el que tiene el poder, ¿no? Sino que tú también puedes decir y aportar algo. Eso no quiere decir que te vas a andar peleando con las instituciones, pero sí decir, oiga, ¿qué tal si hacemos esto? Proponer de perdido, porque los psicólogos no proponen nada más, se acatan a lo que la institución le dice, y entonces el psicólogo tampoco propone algo en la institución, no propone otras formas de trabajo en donde se posibiliten otras cosas. Y los que queremos hacer, pues mejor no vamos al lado privado para poder hacerlo, porque nos cuesta posicionarnos dentro de una institución. Y eso es a mí lo difícil, o sea, porque hay un chorro de instituciones y hay muchos psicólogos en instituciones, empresas, tanto privadas como públicas, que se quedan solo en lo que la institución le pide y se olvidan de todo lo demás, incluso de su ética profesional, como es el escuchar las emociones, darle lugar al malestar, incluso, o sea, no sé, se me hace súper peligroso, ¿no? ¿Qué está pasando con los psicólogos que no se pueden posicionar dentro de las instituciones, ¿no? Pues o sea, una de las raíces, o si nos vamos más atrás, pues tendría que ver con la cultura de no darle ese lugar al psicólogo en todas las áreas, educativo y laboral, cualquiera que sea, y también dentro de entran los intereses de las empresas, ¿no? Tanto de dinero, tanto como de
de producción, etcétera. Entonces son dos cosas muy importantes que valen más que tener una buena salud mental, Y individual que o de grupo. porque los psicólogos, nuestras mismas limitantes nos hacen creer que no se puede hacer nada. O sea, a lo mejor no puedes hacer todo, pero ni siquiera hay un esfuerzo del psicólogo por, ¿sabes qué? Voy a proponer esto. A lo mejor me dicen que no, pero lo voy a hacer, lo voy a proponer. Los psicólogos, por lo regular, no, no, no proponen otras formas de trabajo dentro de las instituciones. Simplemente les dicen esto es así, así se hace y bueno, entonces pues así lo hacemos. Y no hay como que esta apertura y está ese malestar, o sea, lo que decíamos hace rato, o sea, está el malestar y a veces los psicólogos terminan cargando esto de que saben que las cosas no están bien dentro de una institución, dentro de una empresa, y pareciera que entonces, pues también hago lo que todos, ¿no? Me hago de la vista gorda. Y creo que es algo que posibilita la psicología social, el no hacerse de la vista gorda y comprender este, que si está pasando es por algo que tiene que ver con esta interacción social, y entonces hay posibilidad de hacer un cambio, ¿sabes? Y no necesariamente pelearte con la empresa, sino a lo mejor proponer, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en vez de, a lo mejor no los ves una hora, pero entonces le dices, bueno, ¿sabes qué? Para atender a estos pacientes, tal vez sería bueno atenderlos en grupo, porque individualmente son demasiadas personas, porque lo que la institución te va a pedir a veces son números, ¿no? Entonces yo quiero que entre más personas me atiendas mejor, porque a mí lo que me importa es tener un registro de personas. Y como no hay esta apertura de hacer grupos, por esta individualidad en la que salimos, en la que estamos, mejor dicho, eh, los psicólogos tampoco se lo cuestionan. ¿Qué tal si en vez de atender 15 minutos a cada paciente en una hora, atiendo a una hora a 10 pacientes en un ambiente grupal, en una terapia grupal, terapéutica, ¿no? Que el impacto va a ser completamente distinto y tú vas a poder trabajar mejor y la empresa o la institución va a estar contenta porque va a decir, pues son muchas personas, me ahorro tanto presupuesto, entonces es como que ir negociando, pero los psicólogos pareciera que no, o sea, no se lo cuestionan, simplemente se adaptan como cualquier otra profesión, ¿sabes? Siento que las profesiones por lo general no intentan y a lo que hacemos, los que no, que nos hace como intolerable, eso es mejor nos vamos de la manera privada a hacer cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pues creo que son muchos factores, ¿no? Son muchos factores, además de la cultura, además de la importancia del rol del psicólogo, además de dejar a un lado o que las empresas vean que también es muy importante también para su producción tener un buen ambiente laboral y de grupo, tener una buena salud mental grupal y también el proponer e ir más adelante de parte del psicólogo. También me viene a la mente este tipo de maestros que solamente dan clases por dar clases y hay maestros que realmente proponen a pensar. Entonces, es básicamente lo mismo, que hay maestros a maestros y de psicólogos a psicólogos, pero creo que, pues, por la misma carrera y por la misma naturalidad de la carrera, creo que siempre debemos de ir más adelante e indagar e ir atacando todos los aspectos y todos los espectros del ser humano, ¿no? O sea, por naturaleza el psicólogo así debería de ser. Si no lo es así, pues hay que ver de dónde estamos cogiendo, ¿no? Si fue por la manera de tu educación o es por ti mismo que tal vez no la estás desempeñando de una manera correcta o más allá de lo que es, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Sí, claro, y creo que aquí la crítica como el análisis es como, bueno, al menos hay que hablarlo y pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo allá afuera, ¿no? Con los psicólogos, con las empresas, con las instituciones, con la forma en la que nos vinculamos, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué no lo hacemos, o por qué dejamos de hacer cosas, o por qué hacemos esto, por qué no hacemos el otro.
y cuestionar esta parte de la grupalidad, de lo social en la cotidianidad de cada una de las personas, no necesariamente psicólogos, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando que se pueda cuestionar cómo son mis vínculos con mi familia, por qué son así, por qué siempre ha sido así, y pensar en esta cuestión de cambio, que creo que es algo que invita mucho la psicología social, ¿no? El generar cambios sociales, ¿no? Que es lo que se busca en la psicología social. Y se puede hacer intervenciones en diferentes niveles, por decirlo así. Incluso en la clínica individual puedes trabajar cuestiones sociales, por eso Claro, hay que tenerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Es tener esa escucha, ¿no? De que, claro que está ahí la social en esa persona que viene, no sé, con lo que se escucha, ¿no? De malestar en el trabajo, en la casa, en la familia, con la pareja, con los amigos, de manera económica, porque incluso lo económico está atravesado por estas cuestiones sociales, ¿no? sí, sí, claro, desde mi punto de vista personal, pues de la manera que desde la perspectiva en la cual yo trabajo la terapia individual, creo que es muy importante la cuestión social o la cuestión del grupo, más enfocado en la familia, porque es un grupo y es un sistema. Dentro de mi rama, que es la psicología sistemática, entonces tiene que ver mucho estos roles, estas funciones, este círculo social muy importante que es la familia, y luego ya vendrían siendo otros dentro de tu individualidad y cómo funcionas con ellos y para ellos y dentro de eso. Entonces, para mí es muy importante la psicología social dentro de mis perspectivas y dentro de mi enfoque profesional. Sí, de hecho, ya se me estaba pasando este tema, pero creo que sí es como importante aclarar, ¿no? O sea, que nosotros trabajamos desde la psicología social, pero desde dos enfoques distintos, ¿no? A pesar de que trabajamos desde lo social, también es como visibilizando, ¿no? Que también hay diferentes enfoques dentro de tanto la psicología individual como la psicología social. Yo trabajo desde un enfoque pichoniano, que es una teoría basada desde el psicoanálisis, pero llevada a lo social, y acá se trabaja desde el ECRO, el ECRO es esquema conceptual, referencial y operativo, que quiere decir, el esquema referencial tiene que ver con estos vínculos primarios, que tiene que ver con la historia de la persona, tanto familiar como educativa, cuáles son esos vínculos referenciales, ¿no? Con lo que el sujeto va por la vida, ¿no? Cuáles son sus referencias. Y los conceptuales se refiere a estas cuestiones de aprendizaje, qué conceptos, qué palabras, Simbólicos. sí, qué autores, y lo operativo es cómo se mueve el sujeto en base a todo eso, ¿no? Entonces, esa es como la estructura de la persona que se toma como tanto de lo individual como de lo grupal, ¿no? Exacto. Qué chido, ¿no? Qué chido la psicología, pero que trabajamos de diferentes perspectivas, pero se unen a la vez también. Sí. Entonces, si yo podría dar un ejemplo en cuanto a mi enfoque y cómo yo lo trabajo, por ejemplo, si vendría siendo una terapia individual dentro de un motivo de consulta familiar, vendría siendo, yo me doy la idea que la familia es como si fuera un reloj. El reloj tiene muchos engranes, funciona mediante engranes. Te voy a interrumpir Entonces, un ¿qué? poquito, Víctor, porque creo que se va a cortar ahorita el video en 10 segundos. No manches, Sí, porque no sé, creo que Instagram te lo corta después de cierto tiempo.